Muy buenas noches familia, saludamos a todos, les damos la bienvenida a este último servicio en línea que vamos a tener. Es un gozo para nosotros, para el grupo en general de la Iglesia de Jesucristo Fundamento Apostólico, el poder compartir hoy la última noche, ya la última jornada de esta Pascua en línea que queremos hacer. Tal vez no era lo que teníamos planeado, tal vez no era lo que todos tal vez habíamos planificado cuando comenzó el año, pero, pero sí creo que tenemos las herramientas para poder seguir conectados. Aislamiento no es lo mismo que desconectarse unos de otros. Tenemos la herramienta, así que es por eso que conversaba con los pastores durante la semana para conversar, utilizar las herramientas que tenemos ya tanto de internet como de otras cosas y poder disfrutar, poder interactuar y poder reflexionar en torno a la palabra. Eh, Como le decía, es un gusto. Desde ya le doy el agradecimiento a nuestro pastor Gedeón, que está todos los días lunes ahí acompañándonos desde Radio La Admirable. También, ¿por qué no decirlo? También a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano que salió en la semana, que se está integrando también en las transmisiones en directo, a nuestro diácono Rodrigo, a nuestro, ¿qué más se me va? Nuestro diácono Luis también, que Dios le bendiga por el tiempo, nuestro evangelista que también allí tuvo la disposición, dijo, si hay espacio, considéreme y por eso le doy gracias al Señor porque, porque se ofrecieron, porque están disponibles, amén. Así que le doy la bienvenida a cada uno de los que está sintonizando. Dígame si se escucha bien, dígame si tiene buen retorno, si no para hacer los ajustes, antes de comenzar así a estudiar juntos la palabra del Señor. Así que también lo otro, si tiene alguna petición de oración, si necesita que hagamos alguna oración por usted, si está enfermo, si tiene alguna necesidad, puede escribirnos o mandarnos un mensaje por interno para juntos poder estar orando por usted, estar intercediendo por usted. Le damos un caluroso abrazo a la distancia digital a nuestros ancianos de la iglesia, a los niños, yo creo a todo el que se ha visto trastocado de una u otra manera, el no poder, el no poder estar ahí en nuestro habitual diario vivir y que tal vez ahora está un poco trastornado. Así que oramos por ello, oramos por los niños, por los ancianos. Cuídese, si tiene la oportunidad de quedarse en casa, quédese en casa, no se exponga para que así no se vea afectado. Amén. Eh, Tenemos fe, pero tampoco hay que ser imprudentes, que Dios nos bendiga por la pandemia que estamos viviendo. Eso no quiere decir que si nos quedamos encerrados es porque no tenemos fe, al contrario, es porque somos sabios. El Señor nos ha dado sabiduría para actuar, para poder movernos, amén. Así que Dios les bendiga, un caluroso abrazo a la distancia y vamos a estar esperando unos segunditos más para poder así estar dando ya comienzo a lo que he estudiado, he estado viendo de parte del Señor. Quiero hablar hoy día acerca de la Pascua, pero quiero hablar del Evangelio de la Pascua. Quiero que estudiemos, aprendamos, reflexionemos y nos gocemos en cuál es el Evangelio de la Pascua, lo que viene a recordarnos esto. Así que lo otro también, invitarlo a que pueda seguir nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar tratando de acompañarlo lo máximo posible, ya sea por Facebook, por Instagram, algunos que nos tienen para que nos puedan seguir. Para que nos puedan seguir y ser bendecidos a través de algunos versículos que compartimos, algunos textos, algunas reflexiones. Así que para que nos estén siguiendo, ahí está apareciendo nuestro Instagram, nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. También ahí puede usted acompañarnos, puede interactuar con nosotros, hacer peticiones de oración. Tal como decía, mañana va a estar acompañando a nuestro pastor Gedeón, como nos acompaña cada lunes, para que usted pueda sintonizar la radio, para que usted pueda ser bendecido a través de ella e interactuar y que cada uno de nosotros podamos estar gozándonos, no desconectándonos, sino que al contrario, poder estar animándonos los unos en los otros en la fe. Amén. Así que un abrazo caluroso. Vamos a estar ya comenzando a estudiar la palabra de Dios. Así que si tiene un tiempo,
coloque el televisor, coloque el computador ahí cerca, vaya a buscar una escritura, vaya a buscar algún texto, algo donde apuntar para que juntos estudiemos un pasaje de la escritura y podamos ser bendecidos a través de ella, podamos reflexionar a través de ella y podamos gozarnos a través de ella. Así que si tiene el tiempo, tiene el espacio, vaya, colóquese audífonos si tal vez está solo usted en la casa creyendo para que no moleste al otro y gocémonos juntos estudiando la palabra del Señor. Amén. Un abrazo ahí a la gente que ya está acompañándonos, a la hermana Tabita, al hermano Yerko que tal vez está ahí, a la hermana Romina Andrea, que Dios le bendiga, un abrazo caluroso, un gusto poderla acompañar, a nuestro obispo, un abrazo ahí, que Dios lo guarde, lo bendiga, cuídese del coronavirus, no se exponga ahí, que Dios los bendiga y vamos a estar estudiando hoy día un poco lo que un trozo de la escritura. Amén. Quiero compartir con ustedes, como les decía en un principio, una palabra de parte del Señor y acerca de la Pascua. Quiero hablar acerca de la Pascua, pero quiero hablar del hecho principal o un texto que marcó mi vida, porque muchas veces vemos o creemos, que Dios nos bendiga, o no sopesamos, no le damos el valor o no remarcamos de que Jesucristo resucitó. Una de las grandes diferencias con cualquier otra religión que uno comienza a ver es que todos sus profetas, sus dioses o en quienes crea fallecieron. Hay una tumba en donde visitar, hay un lugar en donde están sus huesos, hay un lugar en donde están sus restos. Pero lo maravilloso del Evangelio es que no tenemos una tumba que visitar, sino que al contrario, Jesucristo está con nosotros y está vivo y resucitó. Y es una de las cosas maravillosas y es una de las noticias que hace 2000 y fracción años atrás el mundo se regocijaba porque Cristo había resucitado. Tal vez algunos tenían incredulidad en su momento, pero lo maravilloso es que Cristo Jesús había resucitado tal y cual se lo había dicho a sus discípulos. Es por eso que hoy día quiero compartir con ustedes, y tal vez me están acompañando ahí a través del texto, es acerca de la Pascua. Y me gustaría que abrieran en su escritura el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 8. Primera de Corintios, capítulo 1 al 8. Vamos a ir leyendo detenidamente cada uno de estos pasajes y vamos a ir estudiando y destacando ciertas cosas que quiero que juntos vamos estudiando y analizando. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Vamos a hacer una pequeña oración, así que le invito a que me acompañe. Dios Padre, en esta hora, a través de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites utilizar esta herramienta, gracias porque nos permites interactuar, Señor, a través de kilómetros tal vez que nos separan físicamente, a través de regiones que tal vez están cada uno de mis hermanos, pero permites utilizar esta herramienta para poder estar un poco más cerca. Padre Celestial, oro por cada uno de mis hermanos que está sintonizando y que tal vez va a escuchar más tarde este mensaje, para que podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser instruidos por tu palabra. Señor, háblanos, bendícenos a través de esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hoy día lo que quiero compartir con ustedes se llama el Evangelio de la Pascua. Amén. Y una de las cosas que quiero que veamos juntos y analicemos son lo que quiero destacar en este momento y que tal vez va a aparecer en su pantalla. Quiero destacar
la palabra de Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintio, cuando habla y dice acerca de, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Quiero hablar acerca de esto, este comentario que dice del evangelio que os he predicado. Quiero destacar, y ahí aparece en su pantalla la palabra evangelio. ¿Usted sabe qué significa o del original qué significa la palabra evangelio en el escrito original? Viene de la palabra griega, ahí aparece en letras blancas destacado en su lado la palabra evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Así que si rápidamente utilizáramos el significado de la palabra evangelio que dice acá el apóstol Pablo, podríamos traducirlo y decirlo de la siguiente manera. Además os declaro, hermanos, la buena noticia que os he predicado. Y quiero hablar acerca de esta palabra griega que significa evangelio, que significa anunciar buenas noticias. ¿Por qué? Porque en el diario vivir, en el bombardeo de noticias, en cada noticia que se comparte en Facebook, que te comparten en las noticias, o cada mañana a las 10 de la mañana, cuando diariamente se está haciendo un reporte de cuántos infectados hay, cuántos fallecidos hay, rápidamente no encontramos o es muy difícil que usted encuentre en redes sociales o en el tiempo que estamos viviendo alguna noticia que sea buena, alguna noticia que sea un bálsamo para nuestro corazón. Donde abrimos cada portal que abrimos, cada portal de noticias, cada publicación que se hace, cada vez que usted prende el televisor y sintoniza algún canal, lo que vemos son muerte, homicidio, pero no vemos una buena noticia, no vemos una buena nueva. Y acá el apóstol Pablo estaba recordándoles, estaba escribiéndole a la iglesia en Corintio acerca de que quería que recordaran, que perseveraran en una buena noticia que él ya les había compartido, que ya les había dado. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Es decir, el apóstol Pablo venía y les escribía para reforzar esta nueva noticia. Y cuando vemos este texto, lo segundo que rápidamente me permite reflexionar es que esta buena noticia encontramos tres tiempos que podemos identificar en el texto que acabamos de leer. ¿A qué me refiero con esto? Encontramos el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y ya lo quiero destacar. Ahí usted puede apreciar en la presentación cómo identificamos estos tres tiempos que el apóstol Pablo declara y les pide recordar a la iglesia en Corintios. Dice, la cual recibisteis. Esa palabra nos está reforzando de un tiempo pasado, en tiempo pasado, en el cual también perseveráis. Le estaba reforzando un tiempo presente. Y finalmente habla por el cual asimismo, si retenéis que os he predicado, sois salvos. Le está hablando de un tiempo futuro. Cuando vemos el anuncio que Pablo le está haciendo, o el recordatorio que le está haciendo de la buena noticia, este evangelio, vemos que no solamente era una noticia que impactaba su presente, sino que era una noticia que había transformado su pasado, estaba impactando su presente y que transformaría su futuro. Es por eso que la noticia del evangelio, querido hermano, no solamente fue una buena noticia cuando usted y yo la recibimos. No solamente fue una buena noticia cuando hace años, 20, 30, 40, 10, 5 años atrás, recibimos la buena noticia de Jesucristo en nuestro corazón, sino que la buena noticia de Jesucristo es una buena noticia para el ayer, es una buena noticia para hoy, el tiempo que estamos viviendo, y será una buena noticia para el futuro.
Aquellos que eligen depositar su confianza y su fe en Jesús como el Hijo de Dios y seguirlo, no solamente están recibiendo una bendición, una buena noticia, una buena nueva para ayer, sino que para su presente y para su futuro. En este capítulo, el apóstol Pablo estaba tratando de establecer una doctrina básica acerca de la resurrección de los muertos, ya que dentro del pueblo de Corintio habían varios que estaban negando la resurrección de Jesucristo. Cuando vamos rápidamente, y si quiere leerlo en el versículo 12, no lo tengo en la presentación, pero usted en su Biblia si quiere lo puede buscar. Deme un segundo, yo solo leo. El versículo 12 de 1 de Corintios. Deme un segundo. Primera de Corintios, capítulo 15, donde estamos. El apóstol estaba dando respuesta a, ciertos comentarios. 1 Corintios, acá dice. El versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, que dentro de la iglesia en Corinto habían algunos que estaban yendo a la iglesia, pero que tenían dudas o que de plano negaban la resurrección de Jesucristo. Y al negar, querido hermano, la resurrección de Jesucristo, o al mirar la resurrección de Jesucristo simplemente como una fábula o que algo ocurrió, rápidamente es ¿cómo podríamos decirlo? Es algo que desmorona todo nuestro argumento de fe. Tenemos que entender que cuando sin la resurrección, sin la base de fe en su muerte y en su resurrección, tenemos que entender que no puede haber salvación en el nombre de Jesús. Tenemos que creer, tiene que ser nuestra base de fe, que tenemos que creer en la muerte y por posterior resurrección de Jesucristo para que nuestra fe sea una fe fuerte, sea una fe con sentido. Amén. No sacamos de nada de decir que creemos en Jesús, pero tenemos dudas acerca de si Él resucitó o no. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, siguiendo avanzando de este texto que acabamos de leer, es que dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Es importante, querido hermano, que usted y yo, en tiempos de angustia, de enfermedad, por más sombrío que parezca, es que usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de fe que se nos ha predicado. Son en estos tiempos, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de angustia, en los tiempos ya sea que estemos experimentando grandes alegrías y bendiciones en la vida, o tal vez nos encontramos caminando a través de temporadas de oscuridad, de dificultad, de dolor, de enfermedad, es ahí en donde debemos de aferrarnos firmemente a la esperanza del Evangelio. Es la esperanza en el Evangelio de Jesucristo la cual nos va a dar ánimo, nos va a dar fortaleza, nos va a dar poder proyectarnos confiado en nuestro Señor. A pesar de que lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando, no se vea como algo provechoso para nuestra vida, es en ese momento en donde tenemos que mantenernos firmes y retener. Quiero quedarme en esa palabra que es ahí de retener. Usted, yo y cada uno de los que está escuchando esta palabra tenemos que en estos tiempos sobre todo retener la palabra que se nos ha sido predicado.
Estos creyentes le estaban solicitando que debían de aferrarse firmemente al mensaje que Pablo les había entregado, les había comunicado. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos de rigor y que cae de cajón, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es: ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es esta buena noticia que Pablo le pedía a la iglesia en Corintio que atesorara, que guardara, que retuviera? Bueno, la buena noticia la encontramos en los pasajes más abajo. La encontramos específicamente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Qué dicen estos versículos? Por favor, veamos. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, que Pablo estaba compartiendo algo que él mismo había recibido de parte del Señor, algo que él mismo había atesorado en su corazón. No es algo que tal vez la habían enterado por otros, sino que es algo que él había aprendido. ¿Y qué es lo que primeramente les enseñó? Lo primero dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Primero, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Es una doctrina básica que tenemos que entender. Lo primero que nos está diciendo es que la muerte de Jesús no fue una tragedia desafortunada. Entiéndame cuando digo esto. Sí, fue triste, pero no fue algo al azar, sino que la muerte de Jesús fue un propósito, fue parte del plan. No es algo que salió equivocado, no es algo que se le escapó de las manos, sino que la muerte de Jesús fue un propósito divino. Amén. Jesús, como Hijo de Dios, tenía el propósito de poder reconciliarnos con el Padre mediante su muerte. No había comunión, no había comunión con el Padre sin la muerte de Jesús. Así que la buena primera noticia, querido hermano, es que Cristo murió por nuestros pecados. Murió por tu pecado, murió por mi pecado, murió por el pecado de todos. Querido hermano, incluso, querido hermano, en medio de la brutalidad, en medio del sufrimiento de la crucifixión, Jesús no fue una víctima. Más bien, Él dio voluntariamente su vida. Cuando vemos rápidamente en Juan capítulo 10, versículo... Vamos a ver si lo tengo acá. No quiero leerlo todo, pero si usted quiere acompañarme. Vemos cuando Jesús, que Dios nos bendiga, voy a buscarlo acá rápidamente. Si tú quieres, acompáñeme en su casa buscándolo. Juan 19 del 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Bueno, y ahí tenemos todo el relato acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Dice: y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino
que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Bueno, y ahí nos relata rápidamente, perdón que Dios nos diga, la crucifixión de Jesús. Pero lo que vemos es que Cristo voluntariamente fue a la cruz por nuestros pecados. Querido hermano, nuestro Dios y Padre, su Hijo Jesús, trabajaron juntos para poder condenar el pecado. Veamos Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Mire, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando vemos esto, vemos que Jesús voluntariamente, querido hermano, en medio de toda la brutalidad y en medio de todo el dolor que pasó, Jesús voluntariamente dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Cuando vemos Romanos capítulo 8, versículo 3, Romanos capítulo 8, versículo 3, vemos porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es que gracias a Jesús que podemos ahora condenar y llevar nuestro pecado delante de Él y destruir el poder del pecado. Porque éramos esclavos del pecado porque lo cometíamos. Pero ahora gracias a Jesús podemos llevarnos y podemos ser libres del poder del pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo. Primera de Pedro, se lo repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Vemos que gracias a Jesús, Él llevó nuestro pecado en la cruz. Y ahora podemos vivir no para el pecado, sino que podemos vivir para la justicia. A través de la muerte de Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dígame si eso que acabamos de ver no son buenas noticias para nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5 dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes, querido hermano, escuche bien, éramos sus enemigos. Antes usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero ahora, declara la Escritura, por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo, mire qué interesante, esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. En traducción lenguaje actual. Dígame si acaso esa no es una buena noticia. Antes éramos enemigos de Dios, mas ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Pero Él no quiere que nos quedemos con esta buena noticia solo nosotros, sino que quiere que esta buena noticia la anunciemos al mundo.
Porque en Cristo y por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con ellos. Lo segundo que Pablo comparte como una buena noticia es acerca de que Jesús fue enterrado. Lógicamente, y esto nos da a entender de que no fue una patraña, los discípulos no, Jesús no se hizo el muerto, sino que la palabra nos declara que José de Arimatea y Nicodemo toman el cuerpo de Jesús, lo preparan para el entierro y lo colocan en la tumba. Y vemos el relato de que colocan una gran piedra y colocan a los guardas custodiando. Y vemos que Jesús fue enterrado. ¿Y por qué es una buena noticia que Jesús es enterrado? Porque, querido hermano, sin la muerte no puede haber resurrección. Si Jesús no hubiese muerto, no podría haber resucitado. Gracias a que Él murió, Él puede resucitar. La tercera buena noticia, o el tercer punto que destaca la buena noticia, es que Jesús resucitó. Sí, no es una fábula, no es un invento, no es lo que dice la tradición. Usted y yo tenemos que fundamentar nuestra fe en este principio, en el Evangelio de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que Jesús resucitó. Y esa es una buena noticia. Pablo también en esta carta relata, en los Corintios, relata múltiples personas que fueron testigos de la aparición después de su muerte. Mire por favor los versículos que dice a continuación. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 15, del 5 al 8. El versículo que estamos leyendo, 1 Corintios 15. Mire por favor la cantidad de testigos que enumera Pablo. No fue una aparición en secreto, no fue una aparición solo a 4, a 5, sino que mire a cuántas personas Pablo identifica como testigos de la resurrección de Jesús. 5:8 dice, y apareció a Cefas. Usted rápidamente podrá decir, ¿quién es Cefas? Bueno, enumera a Pedro. De acuerdo a Lucas capítulo 24 y 34, Cefas, que también era conocido como Pedro, se le aparece un sobrenombre dado a Jesús. Luego de esto, se le aparece a los 12. Y luego, en el versículo 6, por favor, mire, dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vivían aún, pero algunos ya se durmieron, es decir, que ya habían muerto. Cuando vemos este pasaje, cuando vemos este texto, vemos que la resurrección de Jesús no fue para algunos, sino que fue para muchos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, querido hermano, vemos que la resurrección de Jesús no fue para unos pocos, sino que fue para todos. Varios fueron testigos de la resurrección de Jesús. Querido hermano, en este punto, Pablo recuerda y refuerza de que Cristo resucitó de los muertos. Al contar y a relatar la historia de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús, muchas veces nos concentramos en los hechos y detalles de su muerte. Pero, querido hermano y amigo, sin la resurrección de Jesús no tendríamos esperanza en la vida. Usted y yo no tendríamos esperanza.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 y 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es en vano y tu fe es en vano. El 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, su fe es inútil y todavía están sus pecados. Es decir, querido hermano, sin la resurrección de Cristo Jesús, usted y yo no tendríamos esperanza. Pablo refuerza y le asegura a todos los creyentes en la iglesia en Corintio que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús se había logrado de acuerdo a las Escrituras. No había sido algo que había salido improvisado, no había sido algo que salió de casualidad, sino que todo era el plan perfecto de nuestro Señor. A continuación, quiero ejemplificar a través de un video cómo el plan perfecto de nuestro Señor y Padre se ejecutó. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva. Y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa.
Isaías dice que debido a que Él sufrió estas heridas, Él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Hay una Entonces, querido hermano, la buena noticia que podemos ver que de acuerdo a la palabra de Dios es que Jesús resucitó. Cuando me refiero a esta que Pablo le está asegurando a la iglesia en Corintio, le está diciendo es que la resurrección de Jesús es lo que trae esperanza a nuestra vida. Pedro, en su carta, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué cosa? ¿Cuál? ¿Mediante cómo tenemos esa esperanza viva? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois los protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, querido hermano, cuando vemos este pasaje, la esperanza que tenemos que tener usted y yo en medio de este tiempo sombrío es que Cristo Jesús resucitó. Y si no hubiese sido así, vana sería nuestra fe. La resurrección de Jesús es la que debe traer la esperanza a nuestra vida. Y usted y yo tenemos que nacer en esta esperanza viva, la cual recibimos mediante la resurrección de Jesucristo. Como creyentes, como seguidores de Jesús, poseemos esta esperanza viva porque Jesús resucitó de entre los muertos. Lo que tenemos que Para ir terminando, lo que tenemos que entender ahora es acerca de esta palabra que se llama esperanza. Cuando definimos rápidamente qué es esperanza, podríamos definirlo como un sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Es decir, un sentimiento de anticipación de lo que viene va a ser mejor que el tiempo actual. En la Escritura encontramos tres palabras para la palabra, valga la redundancia, esperanza. Yakal, Kavá y la palabra elpis. Las dos primeras son palabras hebreas para la palabra esperanza. La primera, Yakal, significa esperar por. Kavá significa esperar. Y la palabra elpis está basada en una persona. ¿Dónde encontramos ejemplos
de la palabra yakal, por esperar por. Por ejemplo, en el relato de Noé y en el arca, después de la lluvia, después del diluvio, mientras navegaban, Noé tuvo que yacal durante una semana. ¿Qué quiere decir? Esperar durante un tiempo hasta que las aguas bajaran. Para la palabra kava, que significa esperar, está relacionado con otra palabra en el hebreo que viene de la palabra kap, Q-A-B, que significa cordón. Cuando uno tira este cordón, se produce un cap con la fuerza y se produce una tensión. Y está a la espera de una liberación, de que se corten esos cordones por la tensión que está. Entonces la palabra kava es un sentimiento de tensión y expectativa mientras espera algo que sucede. Por ejemplo, para Kava, Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego cabalea esperando buenas uvas. También encontramos el ejemplo de Miqueas, en donde los agricultores esperaban cava por el rocío de la mañana para que mojase la tierra y así pudieran crecer con sus verduras, con sus frutas, con lo que tuvieran. Entonces la palabra en hebreo de espera esperar o expectativa. La esperanza bíblica, a diferencia de cualquier otra esperanza que puedan conocer la gente, la esperanza bíblica se basa en una persona, la persona de Jesús, la cual la hace diferente al optimismo. Porque muchas veces podemos ser, en vez de tener esperanza, tener esta esperanza viva que nos habla la Escritura, podríamos ser optimistas. ¿Qué significa ser optimista? Usted es optimista cuando elige ver en cualquier situación que las circunstancias van a cambiar para bien. Una tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo. Es decir, usted dice, todo va a salir bien. Y usted está siendo optimista, pero no está teniendo una esperanza viva. La esperanza, querido hermano, no se enfoca en las circunstancias. La esperanza bíblica no tiene garantías en las cosas que van a mejorar, sino que uno elige tener esperanza. Las situaciones pueden ver de la peor manera, podemos estar en la peor tormenta, pero uno elige tener esperanza. No es optimismo. No se trata de tener garantías de que va a mejorar. Uno tiene esta esperanza y elige esta esperanza. ¿Y por qué elegimos tener esta esperanza? Por la fidelidad de Dios en el pasado. Eso motiva nuestra esperanza para el futuro. Es decir, como hemos visto que este Dios ha sido maravilloso y bueno con nosotros, es que nosotros tenemos esta esperanza viva de que nuestro futuro será mejor en el Señor. No se trata de las circunstancias actuales, sino que se trata de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El pis, que es la palabra de esperanza en el Nuevo Testamento, también se basa en una persona, en Jesucristo resucitado. Es por eso, querido hermano, que lo que quiero reforzar o dejarte para reflexionar este día domingo es que nuestra esperanza no tiene que estar basada en la situación actual, las circunstancias actuales, sino que debe estar basada en el Evangelio de la resurrección, en la noticia de buena esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esta buena noticia? Es que Jesucristo resucitó. Si no, vana sería nuestra fe, si no, vana sería nuestra esperanza, si no, vana sería lo que estamos viviendo si Cristo no hubiera resucitado. Pero usted y yo tenemos que tener gozo, tenemos que tener alegría. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Nuevamente, cuando las tormentas de la vida nos asaltan o cuando nos cansamos de la vida o de lo que estamos pasando o lo terrible que puede parecer nuestra vida, debemos de aferrarnos al mensaje del Evangelio tal como decía Pablo. Debemos de aferrarnos al mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es este? Es que la resurrección de Jesús nos trae una gran esperanza. Nos trae una esperanza viva. ¿Dónde encontramos la palabra yakal y kava en el Antiguo Testamento? Salmos capítulo 39, versículo 7 dice, y ahora, Señor,
¿Qué cava? Mi yahal está en ti. Si usted lo quiere entender o no lo puede traducir, mire por favor, déjeme leérselo. Salmo capítulo 39. Salmo capítulo 39, versículo 7. Dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Querido hermano, nuestra esperanza no puede estar basada en que se encuentra la cura del coronavirus o no. No puede estar basada en las circunstancias del hoy o del mañana. Nuestra esperanza debe estar basada en la buena noticia de la resurrección de Jesucristo. En que Cristo murió por nuestros pecados, en que Cristo fue sepultado, pero lo más glorioso es que Cristo resucitó. Usted y yo tenemos que tener esta esperanza viva. La esperanza del Evangelio no se limita simplemente a esta vida, sino que trasciende y se centra principalmente en nuestra futura herencia con Dios. Así como Jesús ha resucitado, nosotros también estamos expectantes con la esperanza de un día cuando Dios nos llame y resucitemos. Dios desea que todos y cada uno de ustedes y yo podamos tener gozo y paz en esta creencia, en esta fe, en que Cristo resucitó, sino que vana sería nuestra fe. Y quiero terminar con este último versículo, querido hermano y amigo, de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Querido amigo y hermana, mi oración por ti esta noche es para que en ti pueda nacer una esperanza viva, una esperanza basada en la resurrección de Jesús, basada en la reconciliación que Cristo permitió mediante su muerte, su crucifixión, su muerte y resurrección en la cruz. ¿Cómo afecta la reconciliación con Dios? El Evangelio, querido hermano, esta buena noticia no es solo para nuestro pasado, sino que es también para nuestra vida presente como creyente. Así que, querido hermano, te invito a que te goces y que pueda nacer en ti esta esperanza viva, esta esperanza que se basa en que Cristo Jesús ha resucitado. Esa es la buena noticia. Jesús, la resurrección de Jesús, nos trae una gran esperanza. Es a esto lo que debemos aferrarnos. Es esta la noticia que tiene que traernos gozo y paz a nuestra vida. Quiero finalmente compartir contigo una alabanza para ir terminando y darte gracias por acompañarnos esta noche, para que usted pueda meditar, pueda reflexionar, pueda orar y darle gracias al Señor. Puede decirle gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias porque no solo me regocijo en tu muerte y te agradezco por tu muerte, sino que te agradezco porque tú resucitaste. Si no, vana sería nuestra fe, Señor. Si no, perderíamos el tiempo. Si tú no hubieras resucitado, en vano, Señor, estaríamos sirviéndote, siguiéndote. Y te doy gracias por eso. Porque no tengo que ir a una tumba, Señor, a encontrarte. Porque no tengo y no hay una tumba en donde estén tus huesos. Sino que te doy gracias por la buena noticia de que tú estás vivo. De que tú estás vivo y estás con nosotros, aún en nuestra soledad, aún solos en nuestra casa, aún en cuarentena, aún aislados, aún cercados, aún en un mundo convulsionado, aún en un mundo, Señor, aterrorizado, preocupado, angustiado. En mi corazón hay esperanza, porque tu resurrección me trae esta esperanza viva.
En ti confiamos, Jesús, y te agradecemos no solo por tu muerte, sino porque vivo estás. Gracias, Señor, por este tiempo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Muchas gracias, querido hermano, gracias por acompañarlo. Ha sido un gusto para mí poder estar acompañándolo hoy compartiendo con ustedes este mensaje. Eh, bueno, acompañarlo, darle un grande beso, abrazo a la distancia y como decía la alabanza, porque Él vive, vivimos nosotros. Así que le doy gracias por este tiempo, gracias por acompañarlo. Quiero ver si dejarlo con una última alabanza para que usted pueda disfrutar, pueda gozarse un momento y para finalizar la transmisión. Un abrazo grande. Mañana acompáñenme en las transmisiones y vamos a estar viendo ahí que los ministros nos acompañen con otras prédicas y otros servicios. Un abrazo grande a cada una de las iglesias y a cada uno de los amigos que nos va a escuchar a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Como
naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Todos alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre. Todos juntos una vez más. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido